Mi prima me acusó falsamente hace 10 años. Ahora mi familia finalmente se está poniendo en contacto conmigo. Crecí en lo que probablemente era el hogar más normal del mundo. Mis padres trabajaban mucho pero aún así lograban cuidar de mí y de mis 3 hermanas mayores. Nunca fuimos muy cercanos como familia, pero tampoco tuvimos problemas. Lo mismo pasaba con mi familia extendida, siempre vivieron a unas horas de distancia, pero nos veíamos durante las vacaciones de verano o Navidad y siempre nos llevábamos genial. Pero cuando crecimos, naturalmente nos distanciamos, ya que cada uno tenía su propia vida. Ahora tengo 31 años. En 2014, cuando tenía 22 y asistía a la universidad, recibí una llamada de teléfono de mi madre que cambió mi vida por completo. Recuerdo que ni siquiera la contesté al principio porque estaba jugando con amigos, pero ella volvió a llamar inmediatamente después de la primera llamada. Esto era una regla no escrita en la familia: si llamas 2 veces así, es importante, como si alguien hubiera muerto. Así que cuando volvió a llamar, me disculpé y contesté solo para escuchar caos al otro lado, como si la gente estuviera discutiendo. Pero cuando mi mamá se dio cuenta de que había contestado, sonó como si se hubiera ido a otra habitación y cerrado la puerta. Simplemente pregunté qué estaba pasando y la escuché llorar. Mi memoria de esta conversación es un poco borrosa, pero básicamente me preguntó si tenía algo que confesar sobre Elena, que es mi prima del lado de mi madre y es 7 años más joven que yo. Tenía 15 años en ese momento. En ese punto, ni siquiera había visto a Elena durante varios años. Simplemente dije que no y pregunté de qué se trataba todo esto. Ella simplemente lloró aún más y comenzó a acusarme de hacerle cosas y de haber hecho lo mismo cuando éramos niños. Dijo que ella le había contado todo a mi hermana y que mi hermana se lo había contado a mi madre y a mi tía. Ella les había contado que cuando ella tenía 9 años y yo 16, ella estaba jugando en mi habitación cuando entré y comencé a tocarla debajo de la ropa y a besarla. Mi madre me gritaba que dijera algo, pero ni siquiera podía hablar. También era absurdo, recuerdo pensar que debía ser alguna broma pesada. Lo último que recuerdo decir fue que no era cierto y que él estaba mintiendo. Pero entonces mi mamá sigue diciendo, como ella dio una descripción tan detallada de dónde y cómo. Entonces siguió preguntando algo como hiciste esto, y yo simplemente le gritaba que no cada vez. Todo terminó con mi mamá poniéndome en altavoz y tanto mi mamá como mi papá diciendo que no quieren tener nada que ver conmigo y que nunca los vuelva a contactar. 2 de mis hermanas me mandaron mensajes de texto más tarde ese día, básicamente diciendo que soy repugnante, y luego me bloquearon. Sé que es raro, pero después de esa llamada fui a tomar una larga ducha. Hasta el día de hoy todavía no sé por qué lo hice. Después de calmarme, comencé a llamar y enviar mensajes de texto a todos, incluso a Elena, pero nadie respondió y los que no habían bloqueado mi número para entonces lo hicieron rápidamente. Lo único que escuché fue de mi padre, quien me envió un mensaje de texto diciéndome que dejara de contactarlos y que necesitaban sanar. Eso fue hace 9 años y no he hablado con nadie de mi familia desde ese día. Decir que esto me trastornó es quedarse corto. Estaba viviendo en una neblina durante semanas, después de eso y apenas comía. No ayudó que esto fuera justo antes de que tuviera que defender mi tesis de licenciatura y ya estuviera estresado. Afortunadamente, mi compañero de escritura notó que algo no iba bien y me salvó controlando la conversación para que yo pudiera hacer las partes fáciles. Estoy seguro de que hubiera fallado de no ser así. Innecesario decir que nadie vino a mi graduación. Entonces comenzó el peor periodo de mi vida. Pasé el primer año esperando que la policía llamara a mi puerta y me arrestara por supuestamente hacerle cosas a Elena. No conseguí trabajos y vivía de mi dinero ahorrado. Bebía mucho y crecía resentido y violento. La única razón por la que no lastimé a nadie es porque no había nadie cerca. Mi vecino llamó a la policía una vez después de que rompí un vaso, pero logré convencer a los agentes de que simplemente lo había dejado caer y se fueron, ya que no había otras personas dentro de mi apartamento. En lugar de dormir, pasaba mis noches planeando cómo podría lastimar a Elena y asegurarme de que nadie descubriera nunca nada. Incluso pensaba cómo podría hacer las cosas que ella me había acusado, pero mucho peor. Sé que no estoy orgulloso de eso. Conseguí mi primer trabajo real en mi campo a fines de 2015. Solo entonces las cosas empezaron a mejorar. Enfoqué todo mi tiempo en mi trabajo, ya que me daba algo normal que hacer. La recuperación fue un proceso lento, pero bebía menos y sonreía más. Vivía barato y ganaba buen dinero, así que me propuse comprarme un buen regalo para mis cumpleaños, un visor de realidad virtual, una motocicleta, Lego, etc. Y el año pasado me mudé de mi apartamento horrible y compré una casa pequeña. Era un viejo sueño mío tener mi propio garaje y un jardín para cuidar. Esto me impulsó aún más, así que mi vida está bien ahora.
todavía tengo problemas. He estado tomando medicamentos durante los últimos años y aunque ayudan, no es de una manera feliz. Simplemente eliminan los pensamientos oscuros y los reemplazan con otros. Mi confianza en otras personas es casi inexistente. He intentado salir en citas, pero solo he tenido 2 citas con 2 mujeres diferentes. Es realmente difícil hablar como una persona normal cuando se trata de eso. ¿Y qué le diría a una posible pareja cuando me preguntara sobre mi familia, sabes, me acusaron de algo atroz y ya no estamos hablando, pero no lo hice, lo juro. Mi campo está muy dominado por hombres, así que la única mujer con la que realmente hablo es mi terapeuta, a quien aprecio mucho. Hace unos días recibí un mensaje de texto de mi madre, se sintió irreal. Y tenía miedo de abrirlo al principio, así que solo lo miré durante horas, antes de abrirlo. Ayer siguió un segundo mensaje, decían básicamente, hola, mi nombre, ha pasado mucho tiempo desde que hablamos. Te extrañamos y queremos saber cómo estás. Luego escribe un largo texto sobre mis hermanas, y cómo mis sobrinos y sobrinas están creciendo. Ni siquiera sabía que era tío. Sabes que te amamos y siempre te amaremos, mamá y papá. El segundo mensaje decía, hola, mi nombre, entendemos si no quieres hablar con nosotros después de lo que sucedió, pero por favor escucha. El mes pasado, el tema se mencionó en una reunión familiar. Durante esto, Elena estaba minimizando todo lo que había sucedido. Se puso tan incómodo que finalmente admitió que no pasó nada y que probablemente solo lo soñó. Todos quedamos horrorizados por esto. Cuando hablamos por última vez, queríamos proteger a Elena y hicimos lo único que pensamos que podíamos hacer. Sabemos que eso no excusa cómo te tratamos, lo que hizo fue incorrecto y todos estamos enojados con ella. Llamamos a todos los que sabían y les contamos la verdad. Todos queremos hablar contigo y tus hermanas quieren que conozcas a sus familias. Por favor, responde si puedes encontrar en ti perdonarnos. Con amor, mamá y papá. Entonces, sí, esa es mi situación en este momento. No he respondido, pero sin duda saben que lo he visto. Para ser sincero, estoy ardiendo de rabia. Muchos recuerdos antiguos y malos están volviendo a surgir ahora. No quiero perdonarlos, y no confiaría en mí mismo para estar en la misma habitación que ellos en este momento. Parte de mí quiere llamar a mi familia y desatar todo sobre ellos para hacerlos sentir culpables por todo lo que pasé hasta que toquen fondo, y luego dedicar mi vida a hacer la vida de mis primos lo más miserable posible. La otra parte quiere ignorarlos y seguir con mi vida más o menos aceptable con mi motocicleta en mi jardín para hacerme compañía. No tengo amigos, las únicas personas con las que hablo son mis compañeros de trabajo, pero no somos muy cercanos. Llamé a la clínica de mi terapeuta, pero me dijeron que estaba de vacaciones y no estaría disponible durante semanas, y no quiero a nadie más que a ella. Así que eso deja a extraños en Internet. Entonces, ¿a dónde voy desde aquí? Los ignoro y sigo como estoy, o respondo, y si es así, ¿qué escribo incluso? Estoy bastante seguro de que conocerlos en persona sería una mala idea en el futuro previsible, pero ni siquiera estoy seguro de cómo puede mejorar mi vida al retomar esas viejas amenazas. Por vergonzoso que parezca, he soñado con el día en que se disculpen, arrojándose al suelo y besando mis pies. Ahora, enviar mensajes de texto parece tan anticlimático. Han pasado alrededor de 3 meses desde que publiqué la publicación anterior y ha sucedido una cantidad decente de cosas, algunas para mejor y otras para peor. Por un lado, Elena sigue siendo un gran imbécil. Alrededor de una semana después de que mi familia me enviara los mensajes, también se comunicó conmigo con un gran mensaje de disculpa. Cuando lo recibí, no podía creer lo que veía en mis ojos. Estaba hablando sobre cómo tenía problemas mentales y los había estado enfrentando durante años, casi como una excusa de por qué me hizo esto. Dijo que necesitaba ayuda y que sus padres la estaban ayudando a obtenerla. Esto me pareció una tontería porque toda mi vida conocí a Elena como una chica radiante y brillante hasta ese día fatal en 2014. Todo el texto parecía que solo estaba dando excusas sobre por qué sucedió y luego terminándolo con la disculpa más corta. Mi plan original era seguir con mi vida e intentar mejorarla poco a poco, pero ver esto me llevó al límite. Tenía que responder y arremeter contra ella con las palabras más groseras que pudiera pensar. Al final, el texto que terminé enviando decía, ¿crees que tus problemas mentales son malos? Intenta ser arrancado y excomulgado de toda tu familia durante 10 años cuando apenas estabas comenzando tu vida adulta y mira cuán malos se vuelven esos problemas tuyos. Todavía estoy tratando de lidiar con todo esto y lo último que necesito es que el culpable de mi miseria me dé excusas sobre por qué sucedió. Puede que otros parientes hayan estado en la oscuridad todo el tiempo, pero tú lo supiste todo el tiempo y nunca se te ocurrió decir las cosas antes. Tienes suerte de que no me haya quitado la vida en este punto.
Mis padres y hermanos podrían ser otra historia, pero nunca podré perdonarte por el daño irreversible que me has causado a mí y a mis relaciones. Por favor, pudrete en el infierno y nunca vuelvas a contactarme. No ha respondido, pero puedo ver que recibió el mensaje debido a los recibos de lectura. Tal vez captó la indirecta de no responder. La buena noticia es que también respondí a mis padres. Nada loco en el texto porque realmente tuvimos toda la conversación por teléfono. Se sintió raro escuchar sus voces de nuevo. Solía asociar esas voces con estar seguro en casa, pero después de lo que sucedió, fue un sentimiento completamente nuevo. Al principio lo odiaba todo. Todos los recuerdos amargos volvieron a mi cerebro desde el día que hablé por última vez con ellos. Esas voces habían estado gritándome por cosas que ni siquiera hice. La conversación duró unas 3 o 4 horas y aunque fue difícil para mí y probablemente para ellos, fue la conversación más productiva que he tenido con ellos. Pensé que habría muchas excusas como con Elena, pero para mi sorpresa, no solo se disculparon 1.000.000 de veces, sino que me dijeron todo en lo que estaban equivocados. Dijeron que les pesaba todo esto durante años y ahora que la verdad está fuera, no saben cómo pueden vivir consigo mismos. La parte realmente difícil fue cuando les pregunté por qué no me escucharon o creyeron a su propio hijo en comparación con una sobrina. Me dijeron que lucharon mucho con eso, pero ella lo hizo tan creíble que sintieron que no tenían elección. Les dije que en lugar de simplemente cortar el contacto, deberían haber al menos intentado conseguirme ayuda, pero no me dieron nada con que trabajar. Dijeron que sabían esto y que esa fue la parte más difícil. Después del primer año o 2, dijeron que querían contactarme y tratar de resolver las cosas, pero finalmente decidieron que yo, siendo quien soy, no hablaría con ellos y las cosas solo empeorarían. Eso me enfureció un poco porque ¿a quién le importa qué tipo de persona soy? Lo que realmente soy es su hijo y eso es lo primero. Al final, llegamos a la conclusión de que mantendremos el contacto. No voy a ir a visitarlos ni nada, pero es un comienzo. Aunque todavía hay mucho odio en mi corazón hacia ellos, siento que las cosas pueden mejorar y por eso estoy algo feliz. Desde esa llamada telefónica, nos consultamos con frecuencia y las conversaciones poco a poco vuelven a ser como solían ser. Tal vez los visite algún día, pero no sé cuándo será ni cómo será. ¿Cómo se supone que debo abrazar y saludar a las personas que me echaron de su vida? Prima falsamente me acusó de asalto, ahora mi familia se está poniendo en contacto conmigo después de casi 10 años. Parte final. Hola chicos, así que tengo otra actualización sobre toda mi situación con respecto a Elena y al asalto. Han pasado otros 4 o 5 meses desde la última actualización y tengo algunas noticias mejores que peores esta vez. Para empezar, mucha gente me decía que demandara o llevara a juicio a E. Si bien estoy de acuerdo en que lo que hizo fue imperdonable y horrendo, no siento que eso vaya a causar ningún bien. La situación lleva 10 años gestándose y simplemente quiero que termine de una vez por todas. Llevarla a juicio me costaría miles de dólares en honorarios legales que simplemente no puedo permitirme y también no puedo evitar pensar en el hecho de que él nunca lo llevó a juicio tampoco. Sé que no es una buena excusa, pero es solo un pensamiento. Todavía estoy en contacto con mis padres y no lo creerás, pero los visité hace aproximadamente una semana. También han eliminado el contacto con él y siento que están recibiendo el mismo tratamiento que pasé yo. Es similar a ser demandado en términos de castigo, créeme, lo sé. Visitar a los padres fue bien. No he visto al resto de mi familia ya que quiero que el proceso sea gradual, pero nos reunimos y tuvimos una buena cena. Por supuesto, en mi última publicación dije que no sabía cómo sería el proceso de saludo. ¿Cómo se suponía que debía saludar a las personas que arruinaron mi vida normal? Bueno, el saludo fue mejor de lo que imaginé. Pensé que el odio ganaría sobre mí, pero en realidad me sentí algo aliviado cuando los vi. ¿Es eso extraño? Tal vez fue el hecho de que verlos quizás significara que mi vida volvía a la normalidad que era antes, pero no lo sé. No los abracé hasta después porque la conversación que tuvimos fue bastante dura. No quería destrozarlos, pero sentí que tenía que hacerles entender cuánto dolor me habían causado. En algún momento, mi madre lloró por el detalle en el que entré sobre mis momentos más oscuros. Dijeron que saben que no pueden hacer nada para arreglar lo que ha sucedido, pero quieren que el futuro sea optimista. Incluso abrieron la idea de volver a casa para Navidad y ver al resto de la familia, pero les dije mi plan sobre tomarlo con calma y dije que podría estar abierto a la idea. Aunque todavía estoy en conflicto, ese sentimiento de odio está desapareciendo lentamente y en general me siento como una mejor persona. Creo que el peso de la situación me había arrastrado durante todos esos 10 años y ahora que estoy libre de juicio, me siento bien. También he empezado a salir. Conocí a una gran chica con la que estoy empezando a tomármelo en serio. La vida está mejorando.
¿Quién sabe qué pasará en los próximos 10 años después de esto, pero por primera vez en mucho tiempo siento que las cosas van hacia arriba? Para todos los que leen, por favor, utilicen mi historia como una guía para sus problemas y rencores personales. Las cosas mejoran, incluso si tienes que esperar 10 años. ¿Qué harían en mi lugar?